darles la bienvenida a este nuevo ciclo lectivo. Nos reencontramos en un nuevo espacio al que vamos a denominar biología. Este espacio tiene de característica principal que vamos a estudiar pura y exclusivamente a los seres vivos. Nosotros el año pasado hicimos un recorrido por un montón de temas que son referidos a las ciencias naturales, pero hacemos una gran división en este segundo año. Nos vamos a dividir en biología y físico-química que van a tener con otro docente, pero ¿cuál es la diferencia entre estos espacios? En físico-química van a seguir estudiando todos los fenómenos naturales que estuvimos trabajando respecto de la energía, de la electricidad, acerca de cómo los cuerpos se manifiestan. Vimos el ciclo del agua referido a su composición química, es decir, todos estos aspectos referidos a la materia, a sus modificaciones, a sus cambios, nos van a ver en físico-química. Y conmigo en biología nos vamos a quedar con los seres vivos. Nosotros el año pasado estuvimos trabajando características de los seres vivos, cómo se comportan en la naturaleza y pura y exclusivamente estuvimos haciendo hincapié en cómo se nutren, es decir, cuál es su forma de nutrición. Recuerden que distinguimos entre consumidores y productores, entre consumidores primarios, secundarios. Todos esos temas fueron basados en los seres vivos y en su forma de nutrición. Pero ahora, en esta clase, vamos a recordar algunas características propias de los seres vivos. Así que veremos. Sabemos entonces que los seres vivos responden o cumplen un ciclo de vida. Es decir, que en un momento nacen, crecen, se desarrollan, pueden reproducirse y en algún momento morir. Recuerden que nosotros habíamos marcado una diferencia muy importante y que crecer y desarrollarse no es lo mismo. Hacemos referencia al crecimiento con el aumento de tamaño a nivel corporal y el desarrollo con la modificación de las estructuras y su aumento de capacidades. Por ejemplo, nosotros nacemos y crecemos, pero nuestros sistemas reproductores a lo largo de nuestra vida se desarrollan. Es decir, que nosotros nacemos, no tenemos la capacidad de reproducirnos, pero a medida que va pasando el tiempo, esta capacidad aparece. A eso le hacemos referencia al desarrollo. Y dijimos también que inevitablemente los seres vivos mueren. Entonces, cuando se da todo este ciclo de vida, en el que el ser vivo nace, crece, se desarrolla, se reproduce, pero esto no es una función inevitable en un ser vivo, es decir, no es que un ser vivo, si no se reproduce, no puede vivir. O sea, es una opción que no es vital para los seres vivos, pero sí para la especie en general, que ahora vamos a comenzar a trabajar con ese tema. Y morir, dijimos, y eso cumple un ciclo de vida. Pero para mantener al ser vivo con vida, también tenemos que tener en cuenta otras funciones, que debe nutrirse. Entonces dijimos que la nutrición tiene que ver con captar los nutrientes que están en el ambiente, que puede ser a través de la alimentación y a través de la respiración. Entonces, eso fue lo que trabajamos el año pasado respecto de nutrición y todas sus formas. Este año vamos a trabajar en la reproducción y en la evolución. Ambas características no tienen que ver con la vida propia de un ser vivo, es decir, que no son fundamentales para mantenerlo con vida, pero sí a la población o a la especie al que pertenezca. Y esto tiene que ver con que empezamos a ampliar nuestra mirada no solo a los individuos, sino a las poblaciones en general. Y además en su historia de vida, no referida a su edad de vida de cada ser vivo, sino de una especie en general. Sabemos que las especies pueden que tengan una vida menor o mayor, pero siempre las vamos a graduar en miles a millones de años de existencia. Entonces tengamos en cuenta que tenemos que ampliar nuestra mirada y hacer un poco foco en el pasado y en el presente sobre las especies. Antes de meternos a trabajar entonces con estos conceptos que son bastante amplios y muy complejos, que son el de reproducción y el de evolución, primero tenemos que hacer hincapié en qué es lo que estudia puntualmente la biología. Entonces la biología es aquella ciencia encargada del estudio de los seres vivos, no de cada individuo puntualmente, sino que también de su entorno, de su población y de su ambiente. Es decir, que vamos a hacer una mirada amplia sobre la naturaleza. Es decir, cómo viven los seres vivos, con quiénes comparten su ambiente y cómo el ambiente los modifica o los afecta. Entonces tengamos en cuenta que tenemos que, como les decía anteriormente, ampliar nuestra mirada y ver todo el panorama en el que se encuentra un ser vivo en el planeta Tierra. Dijimos entonces que la biología es la ciencia que estudia a los seres vivos, pero ¿a quiénes me refiero cuando pregunto o cuando indico seres vivos? Sabemos entonces que seres vivos son todos aquellos que contengan una célula y que cumplan con las pautas que charlamos anteriormente. Pero, ¿quiénes cumplen con estas pautas y quiénes poseen células?
Entonces tenemos que tener en cuenta que la biología va a estudiar hongos, plantas, bacterias, animales y con todas sus ramas de animales. Pero todos estos tienen una gran variedad. De lo que conocemos nosotros tenemos que ampliar nuestra mirada y saber que en el planeta Tierra habitan entre 40 y 80 millones de especies de seres vivos diferentes. Es decir, que el humano conoce una pequeña fracción de todos estos seres vivos que puede habitar la Tierra. Entonces sabemos que hay seres vivos conocidos por el humano y otros que aún no hemos conocido. Por ejemplo, aquellos que habitan en el fondo del mar, donde hay partes que, como la profundidad no lo permite, el humano nunca ha llegado. Entonces, tengamos en cuenta que la biología va a estudiar desde hongos, plantas, bacterias y todo tipo de animales, que va a ser nuestro foco este año. Y como veníamos diciendo, entonces a toda esta gran amplia variedad de seres vivos lo llamamos biodiversidad. La biodiversidad es el término que empleamos para indicar la gran cantidad diferente de especies que habitan en nuestra Tierra. Pero ahora, estos conceptos de especies y de ser vivo los vamos a revisar ahora en el pequeño texto que van a tener en el documento, donde vamos a aclarar estas diferencias. Entonces, para puntualizar en las ideas generales del texto que ustedes van a trabajar ahora, tengan en cuenta dos conceptos principales en los que les marca, que es la variabilidad genética y la variedad de especies. Nosotros sabemos que, por ejemplo, una especie, como es el humano, no somos todos idénticos. Si bien cumplimos con pautas principales que nos hacen humanos, por ejemplo, caminar erguidos en 2 pies, tener 2 ojos, una postura que nos permite tener las manos libres y todas estas características que son muy puntuales, que son muy largas de enumerar, pero como para que tengan una idea, son características que nos hacen humanos. Pero si ahora yo comparo una persona asiática con una persona africana, con una persona, por ejemplo, finlandesa, vemos que todos van a tener rasgos diferentes, que podríamos nombrarlos entre comillas razas. Pero esto también se da, por ejemplo, con nuestros hermanos o con nuestros padres. Si bien nosotros pertenecemos a la misma especie, somos muy diferentes en aspecto. A estas diferencias en aspecto lo llamamos variabilidad genética, es decir, que todos compartimos la misma especie, pero tenemos características que nos hacen diferentes. Y esto, como les decía, lo nombramos variabilidad genética. Distinto es entonces la idea de variedad de especies. Sabemos que podemos determinar una especie porque los individuos que pertenecen a ella pueden reproducirse entre sí y generar hijos que tengan también la capacidad de reproducirse. Sucede en la naturaleza también que individuos de diferentes especies pueden reproducirse, pero generan hijos, es decir, descendencia, que no tienen la capacidad de reproducirse. A esto los denominamos estériles. Entonces, aquellos individuos que se dan por la combinación de 2 especies diferentes los llamamos híbridos y estos no tienen la capacidad de reproducirse. Entonces, si un individuo no tiene la capacidad de reproducirse y además es como resultado del cruce de 2 especies, decimos que son de especies diferentes. Entonces yo puedo determinar que un ser vivo pertenece a la misma especie cuando pueden reproducirse entre sí con éxito. Entonces esta variedad de especies se cumple tanto en plantas como en animales, como en bacterias y hongos. Es decir, es una ley que corresponde para todos los tipos de seres vivos. Entonces, en nuestro segundo año de biología tenemos que tener en cuenta que el foco siempre va a estar puesto ahí. La forma en que se reproducen los animales, si se dan con éxito o no, la forma en que se reproducen las plantas, hongos y bacterias, y si esto es de forma exitosa o no, cómo son sus métodos, qué formas se utilizan. Y por sobre todas las cosas tenemos que tener en cuenta y preguntarnos si las especies que hoy conocemos son las mismas especies que habitaban la Tierra en el pasado. Si son las mismas, ¿cambiaron? ¿Qué sucedió? ¿Qué pasó con especies que existían y que ahora no? Entonces, todas estas preguntas o estos interrogantes son los que vamos a responder a lo largo de nuestro año. Así que no pierdan el foco en esas preguntas, que son las que nos van a llevar a lo largo de este recorrido. Así que bueno, les doy la bienvenida y espero que tengan un excelente 2021.